8 errores arbitrales que cambiaron la historia de los mundiales. A ver. La Copa del Mundo es por lejos el torneo más grande de todos. Son años de preparación, decenas de selecciones y miles de millones de personas mirando. Pero basta una sola decisión equivocada de un árbitro para arruinar todo el torneo. Qué locura, viejo, esta, Pará que voy a poner la vuelta de eliminación como estaba antes, boludo. Bancame un segundo. Opa, más 1000 de aura, Así que en este video vamos a ver 8 errores arbitrales que cambiaron la historia de la Copa del Mundo. Empezando con este. A ver, primer error que cambió la historia de los mundiales. Y la beneficiada es, curiosamente, Alemania. Força, bola com Defoe, fez o giro, brigou pela posse de bola. Lampard, gol! Não entrou, não entrou. En los octavos de final del Mundial 2010, Inglaterra se enfrentó a Alemania en un partido lleno de expectativa. Eran dos equipazos, pero Alemania empezó con todo, marcando 2 goles seguidos, hasta que Inglaterra entró en el partido y descontó con un cabezazo, 2-1. Solo faltaba uno más para que Inglaterra empatara, hasta que 2 minutos después... Ia começar o grito do Lampard, que seria golaço, olha só. Pero amigo, miren dónde picó esa pelota. ¿Cómo carajos no cobraron gol? Es un fallo arbitral groserísimo este. Entró demasiado esa pelota. Toca no travessão. E lá dentro. ¿Veo qué es esto, hermano? ¿Veo qué es esta imagen, chabón? Dentro y muito, Renato Marcília. Hasta el técnico lo celebró, pero el árbitro no convalidó el gol. Lo que hubiera sido el empate quedó anulado. A partir de ahí, Inglaterra siguió presionando, pero Alemania se defendió muy bien, hasta que, en el segundo tiempo, Müller selló la victoria alemana marcando 2 más. Y así, el marcador cambia por completo un partido. Entonces, si el gol de Lampard hubiera sido validado y el empate hubiera llegado, la historia pudo haber sido muy distinta. Tal vez Müller ni siquiera habría marcado esos 2 goles, pero ese error no fue nada comparado con el que favoreció a Inglaterra años antes. Pará, porque el partido salió 4-1. Creo que esa Alemania ganaba igual el partido, Incomprobable, pero le había metido 4 a Inglaterra en ese partido. Después le metió 4 a Argentina en cuarto de final. Era un equipazo, como siempre Alemania, ¿no? Pero bueno. En este video vamos a ver otras decisiones arbitrales aún más increíbles. Ahora, después del gol anulado a Lampard, hubo otro tremendo error en ese Mundial 2010, pero esta vez en la gran final. En el partido decisivo, España se enfrentó a Países Bajos en un duelo muy parejo, hasta... Otro partido muy polémico de ese Mundial, día Messi me bancan, fue la semifinal entre Uruguay y Países Bajos, donde se vio claramente perjudicada la celeste del maestro Tavares. Tenían miedo de que Uruguay llegue a la final, Se sabe eso, Que a los 116 minutos Iniesta marcó el gol de la victoria. Pero espera, porque 1 minuto y medio antes de ese gol, pasó algo muy polémico. Bateu assim mesmo, a bola passou à direita do gol de Casillas. A los 115 minutos de juego, Sneijder remató, la pelota desvió en la barrera y se fue. O sea, era córner para Países Bajos, pero entonces... Ahí va el disparo, la protege Casillas, saque. De puerta, ¿no? De puerta. Es clarísimamente córner, En vez de dar córner para Países Bajos, el árbitro cobró saque de meta. No conocía esta historia. Un error que parecía sencillo, pero que cambió el rumbo de aquel mundial, porque la próxima vez que la pelota se detuvo, ya estaba dentro del arco de Stekelenburg. De novo ele. Sí, estoy sorprendido con este dato. Es la primera vez que veo esto en mi vida. Final del mundo, para. Tiro libre de Sneijder. Claramente tocan la barrera, pero entonces... y se va al córner. El árbitro cobra saque de arco al minuto 115, cuando no faltaba nada, equivocándose. Y de esa jugada sale el gol de España. A ver, ¿es un fallo arbitral? Sí. ¿Se puede contabilizar esto como un robo? Para mí no, boludo. Solamente dio un saque de arco. Que justo en esa jugada venga el gol es casualidad. Pero es verdad que es un error arbitral. Una final del mundo que yo no conocía. Igual, a ver si lo dice él, si no lo digo yo después, pero hubo otro fallo arbitral en esa final que perjudicó a España claramente. El árbitro cobró saque de meta, un error que parecía sencillo, pero que cambió el rumbo de aquel mundial, porque la próxima vez que la pelota se detuvo, ya estaba dentro del arco de Stekelenburg. De novo ele, olha o gol, 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 gol!
Los holandeses reclamaron muchísimo. Está claro que la culpa de haber recibido el gol fue de Países Bajos, pero si el árbitro hubiera dado el córner, esa jugada que terminó en gol probablemente no habría pasado. Es como el efecto mariposa, una cosa lleva a la otra. Pero aquel partido todavía tuvo otro error arbitral, esta vez favoreciendo a Países Bajos. Claro, esta me acuerdo yo, la patada que le pone De Jong a Xabi Alonso. Aún en el primer tiempo, los neerlandeses empezaron a cometer muchas faltas, pero a los 27 minutos hubo una que se pasó de los límites. Primer tiempo es esto, No meio Xavi. Pancada. El mediocampista De Jong le dio una... ¡No, boludo! No podés pegar esta patada a una final del mundo, chabón. Pasa que Holanda venía de una semifinal donde recagó a palo Uruguay y no le sacaron ni una roja. Una patada que metió este chabón en una final del mundo. De Jong le dio una patada en el pecho a Xabi. Amigos, los que ponen balón en el chat, ¿todo bien en casa? Juegue y juegue, puso uno. Chabón, mira lo que es esta foto. ¿Me estás jodiendo, amigo? Alonso, imagina el dolor de ese golpe. Fíjate en cómo es la parte inferior de una bota de campo. La entrada fue tan grave que sin importar el ángulo desde el que la veas, es roja directa, pero el árbitro solo sacó amarilla. ¿Cómo va a ser amarilla esto? Un chabón puso, es un deporte de contacto. ¿Me lo están diciendo en serio o me están boludeando, chicos? ¿Están justificando esto? Es roja directa, chicos. ¿Qué me están debatiendo de deporte de contacto? Es un planchazo en el pecho, boludo. A los 27 minutos, Países Bajos debería haber quedado con 10 en el campo. Si ya hubiera existido el VAR, la historia habría sido diferente. Pero si crees que el Mundial 2010 tuvo muchos errores arbitrales, ni se compara con el Mundial 2002. No, pero acá no hubo fallos arbitrales de negligencia del árbitro. Acá hubo fallos arbitrales de partidos arreglados. Árbitros que pusieron a que se equivoquen. Esto es completamente diferente a un fallo arbitral común y corriente. En 2002, la Copa se jugó en Corea del Sur y Japón, donde una de las selecciones anfitrionas, Corea del Sur, llegó hasta los cuartos de final. Bueno, ya habían eliminado a Italia en octavos con decisiones arbitrales muy polémicas. No, esto ya fue un robo. Italia contra Corea, octavo de final, fue un robo escandaloso. También fue un robo los cuartos con España, pero los dos partidos fueron unos robos. Pero lo peor ocurrió en los cuartos de final. El equipo local se enfrentó a España, que tenía jugadores como Casillas, Hierro y Morientes. Entonces, los españoles empezaron mejor, con muchas más oportunidades, pero el primer tiempo terminó 0-0, hasta que en el segundo tiempo, en un tiro libre, España finalmente marcó, pero el árbitro pitó una falta que no existió y anuló el gol. Pero si eso ya fue malo, el partido... Para ponerme de vuelta a la jugada. Hasta que en el segundo tiempo, en un tiro libre, España finalmente marcó, pero el árbitro pitó una falta que no existió y ¡Qué chorro! anuló el gol. Pero si eso ya fue malo, el partido pasó a la prórroga y hubo una decisión aún peor. En la prórroga existía el llamado gol de oro. Quien marcara ganaba. Apenas al inicio del tiempo extra, Joaquín centró y Baraja remató de cabeza al fondo de la red. ¿Y cómo no valió eso? Era para hacer el gol de la clasificación. Pero una vez más, fue completamente anulado. ¿El motivo? El linier dijo que la pelota había salido antes del centro, pero ni se... ¡No, boludo! No, esto es gravísimo. Esto creo que es el mayor robo en la historia de los mundiales. Sí, porque se nota que fue a propósito aparte, que lo hace más grave aún. Se acercó a eso. Por segunda vez, España tuvo un gol anulado. Lo que debería haber sido una victoria española terminó en empate. Así que el partido fue a penales y justamente, Joaquín, el tipo que dio ese preciso centro, perdió su tiro. En los penales, Corea del Sur eliminó a España. La semifinal que debería haber sido España contra Alemania se convirtió en Alemania contra Corea del Sur. Y para empeorar, pocos meses después del Mundial, España derrotó a Alemania 3-1, así que nadie sabe qué podría haber pasado. No, y aparte España a Alemania le gana siempre en los partidos importantes. Sea Eurocopa, sea Mundial, le gana siempre. ¿Cómo perjudicaron a España, Piensen que la única vez que España llegó a semifinales de un Mundial fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, en toda su historia. Y claro, en 2002 también tuvo muchas posibilidades de llegar a semifinal, pero le robaron. Mirá si la final era España-Brasil en 2002. Qué diferente hubiese sido todo. Yo creo que Brasil ganaba igual el Mundial,
Pero este robo fue tremendo. En esa semifinal. Pero ahora, volvamos a 2010, donde una decisión del árbitro terminó influyendo para eliminar a un país del torneo. ¿Qué pasó en 2010, amigo? En la fase de grupos de ese mundial, los actuales campeones, Italia, se enfrentaron a Nueva Zelanda. Y Lo de Italia en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue el mayor fracaso de la historia de una selección en todos los mundiales, sabidos y por haber. Porque hay bastantes casos de la última campeona del mundo que van a fuera en fase de grupos. Pero con el grupo que le tocó a Italia, Nueva Zelanda, Paraguay y una más que era una verga también. Eslovenia creo que era la otra. Era el grupo más fácil de la historia, boludo, literal. Imagina, era un partido que todos esperaban una victoria fácil de los italianos, pero en solo 7 minutos de juego, Nueva Zelanda abrió el marcador. El número 9, Smells, sorprendió a todos. Ahora Italia necesitaba un gol, así que De Rossi decidió recurrir a la simulación. Dentro da área, opa, De Rossi foi pro chão, ficou reclamando de pênalti, o juiz marcou. Penal para Italia. A simple vista, parecía un penalti de verdad, pero viéndolo de cerca, se nota que De Rossi simuló. Sí, lo sujetaron un poco, pero no lo suficiente para derribarlo. Mira sus pies, literalmente se tiró. Entonces Italia lo convirtió, en lo que terminó siendo el último gol del partido. Marcador final, 1-1. Después, Nueva Zelanda disputó el último partido y empató otra vez, terminando con 3 empates en 3 partidos. O sea, si hubieran vencido a Italia 1-0, Nueva Zelanda se habría clasificado terminando segundos. Última quedó Italia en el grupo con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. ¡Última! Mamita querida, boludo. ¡Qué papelón! En el grupo, pero en vez de eso, fueron eliminados. Pero si aquel Mirá vos, boludo. Mirá vos, amigo. Acá dice última si no robaba. No, quedó última igual, O sea, esta fue la que quedó. Así terminó quedando la tabla. Empató con Paraguay, empató con Nueva Zelanda y perdió con Eslovaquia. Mamita, boludo. Pero si aquel penalti fue marcado injustamente, en el Mundial 2018 hubo un penalti que podría haber cambiado la historia del torneo, pero el árbitro no lo dio. En 2018, uno de los grandes favoritos era el Brasil, que como saben se enfrentó a Bélgica en los cuartos, pero Che, ¿en serio perjudicaron a Brasil en ese Mundial? Yo me acuerdo del baile morroso que les pegó Hazard nomás. todos quedaron en shock cuando Bélgica abrió 2-0 en el primer tiempo. Brasil necesitaba 2 goles para empatar, así que fue al ataque, hasta que, al inicio del segundo tiempo, Agora não deu mais, ficou, tentou a finta, tocando, a bola vai pela linha de fundo. Kompany golpeó a Gabriel Jesús, que claro, cayó. Una falta clara dentro Igual de verdad es penal. del área, pero incluso después de revisar con el VAR, el árbitro no pitó el penalti. Era una falta evidente, pero el árbitro dijo que la pelota estaba saliendo, así que no lo dio. El problema es que, en el momento del contacto, la pelota todavía estaba en juego. Kompany falou que foi pênalti. Depois, o De Bruyne falou. Na hora ali eu olhei pro juiz e ele falou, foi pênalti. Eu falei, então, só que a bola tava saindo. Eu Fue penalti. falei, mas eu ia pegar. Ele, tá, mas a bola ia sair. Eu falei, mas eu ia pegar se ele não me derruba. Entonces, el penalti no fue pitado, manteniendo el marcador 2-0. Después Brasil descontó a 2-1, pero no logró empatar. Por 2-1, Brasil fue eliminado. Si el penalti sobre Gabriel Jesús hubiera sido marcado, la historia podría haber sido muy diferente. Te quedás afuera en semi con Francia, brasilero. Hace 20 años que no te da para jugar a los europeos, brasilero. Lo sos Argentina, chabón. No es todo Corea-Japón, bro. Pero ninguno de estos errores arbitrales se compara con la vez que, en un knockout, un jugador marcó con la mano. Qué ganas que tenía este brasilero de hablar de esto, por favor. Qué ganas. A ver, yo creo que en el fútbol claramente existe la picardía. De hecho, una de las cosas que nos robó el VAR fue la picardía de algunos futbolistas. Yo creo que también en la vida existe la justicia divina. Y yo creo que este partido de Argentina lo ganaba igual, por más que ese gol no sea convalidado. Por favor, muchachos, hablemos de fútbol seriamente. Hablemos de fútbol seriamente.
En los cuartos de final del Mundial 86 se dio un enfrentamiento gigante. Por un lado, Inglaterra y por el otro, la Argentina de Maradona. Era un partido lleno de tensión, sobre todo porque 4 años antes, los dos países habían peleado en una guerra. Fue un partido intenso, que terminó el primer tiempo 0-0. Todo podía pasar, hasta que al inicio del segundo tiempo, el marcador se abrió de la forma más polémica posible. Tentando Valdano. Pra área, subiu Maradona de cabeça. Es con la cabeza el gol. A simple vista parecía un gol normal, pero como un jugador bajito como Maradona le ganó al portero. Bueno, usando la mano, Amigo, mira lo que es esta foto, chabón. Mira lo que es esta foto. ¿Cómo se te ocurre en unos cuartos de final de un mundial saltar, ver que no llegás y meter la mano con carpa con la cabeza ahí? Qué buena foto, chabón. Yo la encuadraría. Qué fotaza. literalmente golpeó la pelota por encima del arquero. Ahí los jugadores ingleses reclamaron muchísimo, pero el árbitro convalidó el gol, la famosa mano de Dios. Lo que debería haber seguido empatado se convirtió en 1-0, y poco después, Maradona amplió el marcador, marcando uno de los goles más increíbles de la historia, regateando a todos. Entonces parecía que Argentina iba a ganar de cualquier manera, pero ese no fue el último gol del partido. En los minutos finales, Gary Lineker de Inglaterra marcó de cabeza, pero porque iba 2-0 ya, terminando el partido 2-1. Si ese gol de Maradona hubiera sido anulado como debía, el gol de Lineker habría sido el empate, lo que habría cambiado por completo la historia del partido. Imagina si Maradona hubiera perdido ese partido, no habría sido campeón del mundo, pero todos... Las ganas que tenés, brasilero, las ganas que tenés. Imagínate si Schürrle, Kroos, Khedira y Müller y Klose le erraban al arco. Empatabas 1-1 con Alemania en 2014, boludo, dale, dejate de joder. Las ganas que tenés, Brazuca, las ganas que tenés. Yo quiero decir algo, chicos. Yo quiero decir algo. En primer lugar, en este video, por lo que veo, no hay ni un error arbitral que haya perjudicado a la selección argentina. Yo no voy a hablar de la final del 30 que nos perjudicaron. Que en el entretiempo iba ganando Argentina 2-1 y amenazaron a los jugadores argentinos. Si salen a ganar el segundo tiempo, los matamos. Perdimos 4-2 en Uruguay. Tampoco voy a hablar de la final del 90, que también nos robaron, que perdimos 1-0 contra Alemania con un penal que no era el minuto 83. Voy a hablar de algo más reciente. 2014. Recién vimos la patada que le pegó De Jong a Xabi Alonso en una final del mundo que fue en 2010. Como polémica. 4 años después, en la final de Brasil 2014, minuto 25, Howells le mete un planchazo a Zabaleta, que era roja directa. Y nadie se acuerda de esa jugada, nadie habla de esa jugada. En este video claramente no va a aparecer. Entonces tráeme esa también. Tráeme esa. Howells, patada, Zabaleta. Esto es roja directa, Amarilla le sacó. Esto es roja directa. Vamos a verla, pero esto es roja directa. Iba minuto 32. Minuto 32. ¡Roja! ¡Va con la plancha! ¡Mirá qué es esa imagen! ¡Juez! ¡Plancha! ¡Le pierde la plancha a la rodilla! Es una locura, No. Es una completa locura, Es una completa locura que esto no haya sido roja. Y para colmo, en el segundo tiempo, Neuer le mete un rodillazo en la cara a Higuaín y cobra falta en ataque, boludo. Entonces, si van a decir de Argentina, y otra cosa más aprovecho para decir, en los octavos de final de ese mundial, Maradona le mete un gol a Uruguay y lo anula el mal anulado. Cobran que fue con la mano y había sido con la rodilla. Entonces, nos perjudicaron en octavos con Uruguay ese mismo mundial que ustedes lloran. Nos perjudicaron en las 3 finales del mundo que perdimos. Yo no puedo creer, boludo, lo que dicen que Argentina gana robando. No me entra en la cabeza, boludo. Le muestran lo que ustedes quieren ver nomás. Miren la historia completa de los mundiales. No se dejen llevar por un brasilero. Gracias. Esos errores arbitrales que sufrió Inglaterra tal vez sean un pago por lo que pasó en 66. En el año 1966, Inglaterra... Ahora, no hubo ninguna polémica a favor de Brasil. Alojó la Copa del Mundo y llegó a la gran final, donde se enfrentarían a Alemania... Perdón, me recontra calenté, boludo. En ese mismo mundial,
Mundial 1976. ¿Saben lo que nos hicieron estos hijos de remil puta? Les voy a contar lo que nos hicieron. Miren esto ustedes con sus propios ojos. Mundial 1966. Cuartos de final. Jugaba Inglaterra contra Argentina y Alemania contra Uruguay. ¿Saben qué es lo que tenían arreglado estos europeos de mierda? Tenían arreglada que la final sea Alemania contra Inglaterra. ¿Saben lo que hicieron? En Inglaterra-Argentina. Miren esto, chicos. Quiero que ustedes mismos lo vean. En Inglaterra contra Argentina nos dirigió Rudolf Kreitlen, que era alemán. Y en Alemania-Uruguay dirigió James Finney, que era inglés. El inglés benefició a Alemania y el alemán benefició a Argentina. Y dejaron afuera a Uruguay y a Argentina para que pasen estos dos pajeros. En este partido se fue expulsado Ratín, fue el primer expulsado en la historia de los mundiales. Mal expulsado. Esto no te lo va a decir tampoco. Toda una vida cagándonos, boludo. Y vienen a decir que robamos los mundiales. Encima va a la final y la roban también. ¿De qué se puede quejar Inglaterra? ¿De qué se puede quejar Inglaterra?